Jesús, con sus 70 años bien cumplidos y la piel curtida por el sol inclemente de México, se encontraba sentado en el viejo porche de su humilde casa. La tarde caía, tiñendo el cielo de naranjas y morados que se desdibujaban en el horizonte. Pero él no los veía. Su mirada, opaca y distante, se perdía en el camino de tierra que serpenteaba hasta el pueblo, como si esperara algo, o quizás como si intentara escapar de una realidad demasiado pesada. El peso de esa realidad no era físico, aunque sus huesos dolían con el frío de la tarde, sino emocional, un peso que se había acumulado silenciosamente con los años y que ahora lo aplastaba con la fuerza de un yunque. En el aire flotaba el aroma a tierra húmeda y a mezquite, el mismo aroma que había conocido toda su vida, pero hoy no le traía consuelo. Solo sentía la soledad, una compañera fiel desde que su amada esposa, María, había ascendido al cielo hacía ya muchos años. Jesús había dedicado su existencia entera a sus 3 hijos. Desde la madrugada hasta el anochecer, de lunes a domingo, había trabajado la tierra fértil de su pequeña parcela, cultivando maíz y frijol, para que a ellos nunca les faltara un plato de comida en la mesa o un libro en la escuela. Cada gota de sudor derramada era una promesa silenciosa de un futuro mejor para sus pequeños, un futuro lejos del campo si así lo deseaban. Él era un hombre de principios inquebrantables, de esos que aún creen en la palabra dada y en el valor del esfuerzo. Su fe, tan arraigada como las raíces de los viejos ahuehuetes que flanqueaban el río cercano, le había servido de guía y de refugio en los momentos más difíciles. Era un hombre devoto, pero no de una religiosidad vacía, sino de una fe que se manifestaba en cada acto de bondad, en cada semilla plantada con esperanza. Sin embargo, el tiempo, ese juez implacable, había pasado factura a su cuerpo. Sus manos, antes fuertes y ágiles, temblaban ligeramente, y sus rodillas crujían con cada paso. La energía que lo había impulsado durante décadas comenzaba a flaquear, y con ella su capacidad para mantenerse a flote por sí mismo. Sus hijos, ya adultos y con sus propias vidas, se habían mudado a la bulliciosa Ciudad de México, lejos del ritmo pausado del campo. Esmeralda, la mayor, se había casado con un abogado. Ricardo, el del medio, había logrado abrir un pequeño negocio de venta de refacciones, y Laura, la menor, trabajaba de contadora en una empresa. Las visitas eran cada vez más esporádicas, breves destellos de presencia que iluminaban fugazmente la rutina de Jesús para luego sumirlo de nuevo en la penumbra de la espera. Una llamada telefónica ocasional, un mensaje de texto impersonal, eran los delgados hilos que aún lo unían a ellos, hilos que a menudo se sentían frágiles y a punto de romperse. Él entendía que tuvieran sus propias preocupaciones, pero en sus adentros siempre albergaba la esperanza de un poco más, de una cercanía que no llegaba. Fue entonces cuando la inesperada visita de sus 3 hijos a la vez, una tarde de domingo inusualmente calurosa para la época, se convirtió en el punto de inflexión, en la cruel revelación que lo golpearía sin piedad. Se habían sentado alrededor de la mesa de madera desgastada, la misma donde compartieron innumerables comidas y risas, pero el ambiente esta vez era denso, cargado de una tensión palpable. Esmeralda, con su semblante serio y su voz que parecía diseñada para comunicar malas noticias, tomó la palabra primero, como siempre. Papá comenzó con un tono que pretendía ser conciliador, pero sonaba más bien a sentencia. Hemos estado hablando, y la verdad es que la situación ya no da para más. Nos es insostenible seguir ayudándote con los gastos de la casa.
Ricardo asintió gravemente, evitando la mirada de su padre, mientras Laura jugaba nerviosamente con el borde de su servilleta. El corazón de Jesús dio un vuelco. Sabía que los tiempos eran difíciles, pero sus hijos siempre le habían enviado una pequeña ayuda, un dinero que apenas cubría lo básico. Había creído que a pesar de la distancia, el vínculo familiar era lo suficientemente fuerte como para mantener ese apoyo. Pero lo que vino a continuación fue un golpe aún más devastador. «Hemos decidido», continuó Esmeralda, «que lo mejor es que vendas la casa y el terreno. Al fin y al cabo ya no puedes cultivarlo y se está echando a perder. Con ese dinero podrías vivir sin preocupaciones y mudarte con alguno de nosotros, por temporadas, claro». La última frase, «por temporadas», se sintió como una cuchillada. La propuesta era clara, una ofrenda envenenada. Querían su dinero, no su presencia. Las palabras resonaron en el pequeño comedor, cada una más afilada que la anterior. Jesús sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró a sus hijos, buscando una chispa de empatía, un atisbo del cariño que recordaba haberles dado, pero solo encontró impaciencia y una fría determinación en sus ojos. «Necesitamos el dinero, papá, para invertir en nuestros negocios», interrumpió Ricardo, como si para justificar la crueldad de la propuesta. Laura finalmente levantó la vista, sus ojos algo vidriosos, pero su voz era firme. «Es lo más sensato, papá. Ya estás grande. No puedes vivir solo aquí en medio de la nada. Eres un viejo inútil. Ya no te necesitamos de esta manera». Esa última frase, pronunciada por su hija menor, la niña a la que había cargado en brazos, a la que había enseñado a leer y escribir bajo la luz de un quinqué, se clavó en su alma como una estaca helada. «Viejo inútil, ya no te necesitamos». Las palabras rebotaban en las paredes de su mente, una y otra vez, perforando su dignidad, despojándolo de su valor, de su razón de ser. Todo lo que había sido, todo lo que había hecho, se desvanecía ante la mirada despectiva de aquellos por quienes había sacrificado tanto. En ese momento, la luz del atardecer pareció desvanecerse por completo, sumiéndolo en una oscuridad abrumadora. El suelo bajo sus pies se sintió inestable, como si la tierra misma lo rechazara. Se aferró a la mesa, sintiendo el frío de la madera, mientras el mundo a su alrededor se volvía borroso, ahogado por el amargo sabor de la traición y el desprecio. Aquí, en este punto de su historia, te pido que consideres suscribirte a nuestro canal para seguir el increíble viaje de Jesús. Suscríbete y no te pierdas la continuación de esta conmovedora historia. La cruel verdad se había posado sobre Jesús como una lápida fría, sellando su destino bajo el peso de la indiferencia. Sus hijos, con una frialdad que helaba la sangre, le habían exigido vender la casa, el único refugio que le quedaba, el último nexo tangible con los recuerdos de su amada esposa. «Vendiendo obtendríamos nuestra parte, padre. ¿No querrás retrasar la herencia en vida?», había dicho el mayor, con una sonrisa forzada que no ocultaba la avidez en sus ojos. Jesús había sentido sus entrañas retorcerse, una mezcla de ira y vergüenza quemándole el pecho. ¿Herencia en vida? ¿Acaso su vida valía tan poco para ellos que ya la daban por terminada, solo ansiando despojarlo de lo poco que poseía? La casa no era solo 4 paredes y un techo. Era el epicentro de su historia, el lugar donde había visto crecer a sus hijos. Cada grieta en la pared, cada desgastado escalón, cada mancha en el viejo fogón guardaba una memoria. Allí había acunado a sus bebés. Allí había escuchado la risa de su esposa.
Allí había soñado un futuro que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Negarse a vender era aferrarse a su dignidad, a la memoria de aquellos que ya no estaban y al hombre que una vez fue. Pero la insistencia de sus hijos era implacable. Ya no era una sugerencia, era una imposición, un ultimátum disfrazado de preocupación filial. Le habían dado un plazo, unas pocas semanas para resolver su situación, una expresión eufemística para forzarlo a entregar lo que consideraban suyo por derecho, antes de tiempo. La idea de quedar sin un techo, sin un lugar propio donde morir en paz, lo ahogaba. Los días se hicieron largos y las noches interminables. La soledad se había vuelto una presencia tangible, una sombra pegajosa que lo seguía por cada rincón de la casa vacía. Intentaba distraerse, arreglando pequeñas cosas en el jardín, cuidando las pocas plantas que aún le daban algo de consuelo. Pero cada tarea, por sencilla que fuera, le recordaba su fragilidad, su cuerpo cansado. La artritis en sus manos, que alguna vez fueron fuertes y expertas en labrar la tierra, ahora le impedía realizar las tareas más simples sin un dolor punzante. ¿A dónde iría? La pregunta martilleaba su mente sin cesar, sin encontrar respuesta. La falta de apoyo emocional de sus hijos era un puñal constante, pero la ausencia de apoyo económico era la losa que lo aplastaba. Había dedicado su vida a ellos, dejando sus propios sueños a un lado para asegurarles un futuro. Y ahora, en su vejez, le daban la espalda. Su mente divagaba hacia opciones cada vez más sombrías. ¿Podría trabajar en algo? ¿Quién contrataría a un anciano con el cuerpo gastado, las fuerzas mermadas? La idea de mendigar en la plaza del pueblo, de extender una mano suplicante a extraños, lo llenaba de una vergüenza insoportable, pero era una posibilidad real que se asomaba en el horizonte de su desesperación. Antes, sus hijos le enviaban una pequeña ayuda mensual, apenas lo suficiente para subsistir con lo mínimo, pero incluso eso se había detenido. «Padre, con la venta de la casa tendrás suficiente para un tiempo». «Hay que ser prácticos», le había espetado su hija menor por teléfono, con un tono que no admitía réplica. La llamada se cortó abruptamente, como si ella hubiera querido cortar también el cordón invisible que aún los unía. La presión social del pueblo, aunque tácita, también se hacía sentir. No eran chismes directos, pero las miradas compasivas de los vecinos, los silencios incómodos cuando intentaba conversar, le decían que su situación era comidilla. La gente del pueblo, aunque de buen corazón, no podía ofrecerle mucho más que palabras de aliento. Todos tenían sus propias cargas, sus propias luchas diarias, y la idea de acoger a un anciano sin recursos era una quimera en una comunidad donde la vida ya era de por sí difícil. Jesús intentó hablar una vez más con sus hijos. Marcó el número de su hijo del medio, el que había sido siempre el más sensible de los tres. Le recordó cómo le había enseñado a arar la tierra, cómo había trabajado día y noche para pagarle los estudios en la ciudad, cómo cada gota de sudor había sido un acto de amor incondicional. «Hijo, ¿no recuerdas las noches que pasábamos bajo las estrellas, contándote cuentos, mientras tu madre nos preparaba el atole caliente? ¿No vale eso nada para ti ahora?» Su voz temblaba, ahogada por la emoción contenida. Al otro lado de la línea solo encontró un silencio incómodo, seguido de un «Padre, no mezcle el pasado con los negocios. Son cosas distintas. Necesitamos ese dinero. Piénselo bien». Viejo amigos, con quienes había compartido tantos momentos de alegría y tristeza, le ofrecieron un hombro donde llorar, un plato de comida ocasional,
pero nadie podía ofrecerle una solución real. Don Ricardo, su compadre de toda la vida, un hombre de pocas palabras y un corazón de oro, lo escuchó pacientemente mientras Jesús desahogaba su amargura. «Mira, Jesús, la vida da muchas vueltas. No te dejes caer. Algo saldrá», le dijo, con una mano en su hombro. Pero ni siquiera Ricardo, con toda su buena voluntad, podía detener la marea. La imagen de sí mismo, durmiendo en un banco de la plaza, con la mirada perdida en el vacío, se hizo cada vez más vívida. El frío de las noches, el hambre, la indiferencia de los transeúntes. Era una perspectiva aterradora, un final indigno para una vida de sacrificio y trabajo honesto. La idea de vender sus últimas gallinas, las que le daban huevos para sus escasas comidas, o su burro, el fiel compañero de tantos años en el campo, le rompía el alma. Eran más que animales. Eran parte de su identidad, testigos silenciosos de su existencia. A medida que el plazo impuesto por sus hijos se acortaba, una desesperación aún más profunda lo embargaba. Se sentía atrapado, sin salida, como un animal acorralado. La esperanza, esa pequeña llama que siempre había ardido en su corazón, incluso en los momentos más oscuros, comenzaba a parpadear temblorosa, amenazando con extinguirse para siempre. La humillación era tangible, el dolor emocional se traducía en un agotamiento físico constante. La dignidad, ese pilar sobre el que había construido su vida, parecía venirse abajo. Cada día que pasaba, la sombra de la inminente orfandad de su hogar se hacía más larga y densa. Había sido un hombre de fe, pero en esos momentos de profunda desolación, incluso su fe flaqueaba, preguntándose si el silencio del cielo era una respuesta más a su insignificancia. Con el plazo acercándose como un depredador en la noche, Jesús se sentía cada vez más acorralado. La promesa de abandono por parte de sus propios hijos se materializaba en el silencio de su viejo teléfono, que había dejado de sonar. Cada día que pasaba, el tic-tac implacable del reloj en su mente le recordaba que estaba solo, totalmente a la deriva. Una noche, mientras una tormenta eléctrica azotaba su humilde hogar en el campo mexicano, el cielo se abrió en un diluvio incesante que parecía reflejar la tormenta en el alma de Jesús. Los relámpagos iluminaban intermitentemente su pequeña sala, revelando las grietas en las paredes, espejo de las profundas fisuras en su corazón. La tristeza, que había sido una compañera constante en los últimos días, se transformó en un dolor físico ineludible. Cada trueno era un golpe en su pecho, cada gota de lluvia una lágrima más por sus hijos. Había intentado contactarlos una y otra vez, con la voz temblorosa de súplica, con la esperanza de escuchar una palabra de consuelo, un atisbo de la compasión que creyó haberles inculcado. Pero solo recibió el tono cortado, el buzón de voz impersonal, el silencio ensordecedor que gritaba traición y abandono. Las llamadas dejadas sin respuesta eran navajazos a su dignidad. Se sentía como un árbol viejo y desgajado, cuyas ramas habían sido podadas sin piedad por aquellos a quienes había nutrido con su propia savia. La imagen de sus hijos, rostros antes llenos de inocencia y amor filial, ahora se le aparecían cubiertos por una capa de codicia y desinterés helado. Se acurrucó en su silla favorita, una reliquia de su juventud, ahora gastada y con el relleno asomando. El frío de la noche, sumado a la tormenta que arreciaba, le calaba hasta los huesos. Las lágrimas, antes contenidas, brotaron sin control, resbalando por las arrugas de su rostro, cada una llevando consigo el peso de años de sacrificios, de amores perdidos y de la más amarga de las decepciones.
¿Cómo era posible que aquellos por quienes había dado todo, que había levantado con sus propias manos y el sudor de su frente, ahora lo consideraran un estorbo, un viejo inútil? La frase resonaba en su cabeza, una condena, una burla cruel a su existencia. Cerró los ojos, deseando que el suelo lo tragara, que la tormenta lo arrastrara lejos de ese dolor insoportable. No tenía a dónde ir, y lo peor de todo, no tenía a quién acudir. La soledad se había vuelto una entidad tangible, un monstruo que lo asfixiaba lentamente en la penumbra de su hogar. Fue entonces, en el punto más bajo de su desesperación, cuando el agotamiento físico y emocional había alcanzado su límite, que un sonido inesperado rompió el monólogo de su miseria. Un suave golpeteo en la puerta. Jesús, creyendo que era el viento jugando una cruel broma, no respondió de inmediato. Pero el golpeteo se repitió, más firme esta vez, aunque delicado. Levantó la mirada, sorprendido. ¿Quién podría ser en una noche así, y a esa hora? Su corazón, que había estado aplastado bajo el peso de su tristeza, sintió un leve sobresalto. Con un esfuerzo que le pareció monumental, se levantó de la silla, sus viejas piernas protestando con cada paso. Se acercó a la puerta con cautela, la mente dividida entre la esperanza y el temor. ¿Sería uno de sus vecinos, preocupado por la tormenta? ¿O tal vez un viajero perdido? Abrió la puerta apenas un resquicio. La oscuridad exterior solo rota por un débil halo de luz proveniente de la lámpara de aceite en su sala. De pie en su umbral, empapado por la lluvia, pero con una calma asombrosa en su semblante, había un hombre. No era alto ni imponente, pero su presencia llenaba el espacio con una serenidad inexplicable. Llevaba ropas sencillas, de lino grueso, empapadas por la lluvia, y una barba suave, bien cuidada, enmarcaba un rostro noble. Sus ojos, en particular, eran lo que más impactaba a Jesús. Eran de un color miel profundo, llenos de una compasión que parecía trascender el mundo, y le miraban directamente, como si pudieran ver a través de su alma. El hombre no sonreía ampliamente, pero había una ligera curva en sus labios que transmitía paz. «Buenas noches, buen hombre», dijo el extraño con una voz suave pero resonante, como el murmullo de un arroyo. Su tono era cálido y lleno de una extraña familiaridad, a pesar de que Jesús nunca lo había visto en su vida. «Disculpe la molestia a estas horas y con este clima, pero sabía que me necesitaba». Jesús se quedó sin habla por un momento, la sorpresa y una chispa de curiosidad secando sus lágrimas. «¿Necesitarme? ¿Quién es usted?», preguntó, su voz ronca por el llanto y la falta de uso. Se notaba en su tono una mezcla de incredulidad y una incipiente, casi imperceptible, brizna de esperanza. La idea de que alguien, un completo extraño, pudiera saber de su necesidad, era algo que no había contemplado. Su instinto le decía que ese hombre no era una amenaza, sino algo completamente diferente, algo que no podía descifrar con su mente lógica. El hombre volvió a sonreír con la misma paz. «Mi nombre es Jesús», dijo con sencillez, extendiendo una mano limpia y fuerte. «Y como le dije, sabía que lo necesitaba. ¿Puedo pasar? El viento se está volviendo más fuerte». Jesús, casi instintivamente, abrió la puerta completamente, invitándolo a pasar. La presencia de este extraño, con su nombre familiar y su mirada serena, era un bálsamo para su alma atormentada. El hombre entró, y con él pareció entrar un poco de luz en la penumbra de la casa y del corazón de Jesús. Se sacudió la poca agua que pudo de su ropa, pero sin hacer gestos de incomodidad, como si la lluvia fuera una parte natural e inofensiva de su existencia.
Se sentó en la silla que Jesús le ofreció, frente a la chimenea apenas encendida. Sus ojos siguieron escaneando el rostro de Jesús, pero no era una mirada inquisitiva, sino una de profunda empatía. «Parece que ha pasado por mucho, amigo», comentó el visitante. «Pero esta noche no está solo. Cuénteme su historia, si así lo desea. Tengo todo el tiempo del mundo para escucharlo». Y así, en el silencio de la noche tormentosa, con un extraño que compartía su nombre sentado frente a él, Jesús, el anciano, comenzó a desgranar el dolor de su alma. Habló de sus hijos, de la traición, de la humillación, de la soledad, de la inminente pérdida de su hogar y de la dignidad. El otro Jesús escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, solo con una compasión tan pura que Jesús sintió que las cadenas de hielo en su corazón comenzaban a crujir, amenazando con romperse. Su presencia misma era un consuelo, un bálsamo para heridas que creía incurables. Por primera vez en mucho tiempo, Jesús sintió que no estaba completamente solo. La tormenta exterior seguía rugiendo, pero dentro de su pequeña casa, una paz tenue, casi imperceptible, había comenzado a tomar asiento. El otro Jesús no le ofreció soluciones instantáneas a sus problemas económicos, ni le prometió milagros que resolverían la venta forzada de su hogar. Su ayuda fue mucho más profunda y sutil, una que comenzó a desentrañar los nudos de desesperación que habían ahogado el alma del anciano. Le ofreció su compañía sincera, el consuelo de una presencia bondadosa y una perspectiva que Jesús había olvidado por completo, la de su propio valor intrínseco. Le habló con una calma inquebrantable sobre la fuerza interior que reside en cada ser humano, a menudo oculta bajo el peso de la adversidad. Le recordó que la vida, a pesar de sus golpes, conserva siempre un sentido, un propósito, y que la fe no era una huida de la realidad, sino un motor poderoso para enfrentarla. Pasaron los días. El otro Jesús se quedó a su lado, no como un huésped, sino como una extensión silenciosa de la casa. Ayudaba en las tareas más sencillas: leña, limpiar el pequeño jardín, reparar una teja suelta que la tormenta anterior había desprendido. Nunca se quejaba, nunca pedía. Su presencia era una lección viva de que la utilidad no se medía por la fuerza bruta o la capacidad de generar riquezas, sino por la disposición a servir y el impacto positivo en la vida de otro. Compartían alimentos humildes, tortillas, frijoles, algunas verduras que Jesús aún cultivaba con esfuerzo. Cada comida se convertía en un pequeño ritual de gratitud y conexión. La casa de Jesús, que antes resonaba con el eco de su soledad, ahora se sentía llena, no de ruido, sino de una calidez y una paz que hacía años no experimentaba. Las noches ya no eran largas y aterradoras, sino momentos para conversaciones tranquilas, donde el otro Jesús hilaba historias de resiliencia y esperanza, sin mencionar directamente la dura situación del anciano, pero siempre tocando las fibras de su corazón. A través de estas conversaciones, a través del ejemplo silencioso de este hombre enigmático, el anciano Jesús comenzó a ver destellos de una esperanza que creía extinguida. Poco a poco, la niebla de la desesperación que había cubierto su mente empezó a disiparse. El otro Jesús le recordaba constantemente, con sus actos más que con sus palabras, que su identidad no estaba definida por la opinión cruel de sus hijos. No era un viejo inútil porque ellos lo dijeran. Su valor residía en su bondad, en su sabiduría acumulada, en su capacidad de amar y en los años de trabajo honesto que había dedicado a su familia y a su tierra. Era como si el velo,
que le impedía verse a sí mismo con claridad, hubiera sido alzado suavemente. Una tarde, mientras el otro Jesús reparaba una silla desvencijada, le dijo al anciano, sin levantar la vista: «Las manos que han trabajado la tierra con tanto esmero, las manos que han sostenido a una familia y las manos que han sentido el dolor, son manos valiosas, amigo. No hay herramienta más útil que un corazón noble y una mente dispuesta a aprender de nuevo». Esas palabras resonaron en Jesús como nunca antes. Eran simples, pero calaban hondo. Había pasado tanto tiempo sintiéndose un estorbo, una carga, que había olvidado la dignidad intrínseca de su ser. El anciano comenzó a recordar las lecciones de su propia madre, aquellas que hablaban de la importancia de la fortaleza interior, de la cabeza en alto, sin importar las circunstancias. El otro Jesús no le hizo promesas vacías, no le dio soluciones mágicas a los problemas tangibles que le esperaban. Más bien, le dio las herramientas para reconstruir su espíritu. Le enseñó a mirar más allá de la traición y el dolor, a encontrar el propósito en cada amanecer. Ya no buscaba la validación en sus hijos. En cambio, empezó a encontrarla en la quietud de su propia conciencia y en la serena aprobación del hombre que se había cruzado en su camino. La presión de la venta no había desaparecido. La amenaza seguía latente, pero el pánico que antes lo paralizaba había disminuido. Ahora, en lugar de sentir una profunda desesperanza, el anciano Jesús experimentaba una creciente determinación. Una resolución que nacía de la renovada comprensión de quién era realmente, más allá de las etiquetas que otros le habían impuesto. La presencia del otro Jesús era como un ancla en medio de la tormenta, manteniéndolo firme mientras recuperaba su rumbo. La paz interior que el forastero irradiaba era tan contagiosa que Jesús comenzó a sentirla en su propio corazón. Empezó a reír de nuevo, una risa suave y algo oxidada al principio, pero que poco a poco recuperaba su tono. Los recuerdos de su esposa, que antes le causaban una punzada de dolor y un vacío insoportable, ahora venían acompañados de una ternura nostálgica. Sentía que el amor que compartieron nunca se había ido. Simplemente se había transformado, y que su hogar, a pesar de la amenaza de ser arrebatado, seguía siendo un santuario de memorias valiosas. La semilla de la esperanza, sembrada por la inesperada llegada del otro Jesús, estaba germinando, abriéndose paso a través de la tierra árida de su desesperación. La mañana siguiente trajo consigo una calma inesperada, el cielo lavado por la lluvia de la noche anterior. El sol asomaba tímidamente, pintando de colores suaves el horizonte. Jesús, el anciano, despertó con una sensación extraña, una ligereza que no experimentaba en años. El otro Jesús ya estaba levantado. Lo encontró preparando un modesto desayuno con los pocos ingredientes que había en la despensa, moviéndose con una familiaridad que asombraba al anciano. Después de compartir el pan y un café caliente, el visitante rompió el silencio con una propuesta que se desvió drásticamente de las preocupaciones inmediatas de Jesús. «Amigo Jesús», comenzó con su voz serena, «he escuchado su dolor y entiendo lo que siente al pensar que todo está perdido, pero le propongo algo diferente. No pensemos en el dinero, en lo que sus hijos le quitaron o lo que cree que debe vender. Pensemos en lo que puede construir, en el legado que realmente quiere dejar, algo que nadie pueda arrebatarle». El anciano lo miró con perplejidad. ¿Legado? ¿Construir? Si no tenía ni para comer bien, ¿cómo podría construir algo? Sus habilidades de agricultor, que en su juventud habían sido su orgullo, ahora le parecían obsoletas,
reliquias de un pasado que sus hijos habían despreciado. El otro Jesús, como si leyera sus pensamientos, continuó: «Usted es un hombre de la tierra, Jesús. Sus manos conocen sus secretos, sus ojos entienden el lenguaje de las plantas. Esa es una riqueza mucho mayor que cualquier suma de dinero. ¿Por qué no usamos esa sabiduría para algo más grande? Algo que no solo le dé sustento, sino un propósito renovado, un significado que resuene más allá de usted mismo. Algo que beneficie no solo a su casa, sino a la comunidad entera». La idea comenzó a germinar lentamente en la mente del anciano, extraña y atractiva a la vez. Recordó el pequeño terreno baldío junto a su casa, un espacio que había permanecido descuidado por años, cubierto de maleza y escombros. Nunca había pensado en él como algo más que un estorbo. «¿Y qué podríamos hacer con eso?», preguntó Jesús con una voz que por primera vez en muchos días no sonaba a resignación, sino a una incipiente curiosidad. El otro Jesús sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos miel. «Crearemos un huerto, amigo, no cualquier huerto, sino uno comunitario. Un lugar donde la tierra dé sus frutos para todos, donde las manos trabajadoras encuentren un propósito y los corazones solitarios encuentren compañía. Un lugar donde su sabiduría pueda florecer de nuevo». Con estas palabras se levantó y se dirigió hacia la ventana, señalando el terreno. «Ese pedazo de tierra, ahora baldío, tiene un potencial inmenso. Podemos transformarlo, juntos». Así, al día siguiente, bajo la guía paciente y la energía inagotable del otro Jesús, comenzaron la labor. El anciano Jesús al principio se movía con dificultad, sus músculos adoloridos por años de inactividad, su espíritu aún cargado con el peso de la traición. Pero el otro Jesús no lo presionaba, sino que trabajaba a su lado, pala en mano, desmalezando, removiendo piedras, preparando la tierra con una dedicación que parecía brotar de una fuente inagotable. La energía y la sabiduría del otro Jesús eran palpables en cada gesto, en cada palabra de aliento. No se limitaba a dar instrucciones, sino que mostraba con el ejemplo, explicando la importancia de cada movimiento, de cada preparación de la tierra, como si estuviera plantando semillas de esperanza en el corazón de Jesús. Poco a poco, el rastrojo comenzó a ceder, revelando la tierra fértil debajo. La rutina diaria de trabajar juntos, bajo el sol y con el sudor en la frente, comenzó a tener un efecto transformador en el anciano. El cansancio físico era real, pero era un cansancio gratificante, diferente a la fatiga del alma que lo había consumido. Sus manos, que antes temblaban por la debilidad y la tristeza, ahora recuperaban su antigua destreza, manejando las herramientas con una familiaridad dormida. Las conversaciones entre ellos fluían con naturalidad, no solo sobre la labranza, sino sobre la vida, el perdón, el propósito. El otro Jesús le recordaba constantemente el valor intrínseco de su existencia, su conexión con la tierra, la nobleza de su oficio. Al principio, los vecinos del pequeño pueblo observaron la actividad con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Habían sido testigos de la humillación de Jesús a manos de sus hijos, y muchos lo consideraban un hombre acabado, un viejo inútil, como habían dicho sus propios vástagos. Algunos cuchicheaban sobre el extraño que lo acompañaba, preguntándose de dónde había salido y cuál era su verdadero propósito. ¿Se habrá vuelto loco Jesús?, se preguntaban algunos, mientras otros sentían pena por el anciano que pensaban solo estaba alargando su agonía con un trabajo sin sentido. Sin embargo, la constancia de Jesús y la presencia inquebrantable del otro Jesús comenzaron a despertar algo más que curiosidad.
Día tras día, el terreno baldío se transformaba. Las malas hierbas desaparecían, dejando paso a surcos ordenados. El sonido de las palas y los azadones, el aroma a tierra recién movida, se convirtieron en una presencia constante. La determinación en los ojos de Jesús, que antes estaban llenos de desesperación, ahora reflejaban una tenacidad renovada. El otro Jesús no hacía proselitismo, no pedía ayuda, solo trabajaba con una alegría silenciosa, compartiendo su sabiduría con el anciano. Un día, una mujer mayor, doña Elena, conocida por su escepticismo, se acercó al cercado del huerto. Observó en silencio durante un largo rato cómo Jesús, guiado por el forastero, preparaba la tierra para sembrar semillas de maíz. El anciano, sin darse cuenta de su presencia, explicaba al otro Jesús la mejor forma de plantar, cómo el sol y el agua interactuarían. Había una pasión en su voz que hacía mucho tiempo no se escuchaba. Doña Elena, sintiendo una punzada de nostalgia por sus propios años en el campo, se permitió un pequeño gesto. Dejó una jarra de agua fresca junto al cercado antes de marcharse. Era un pequeño acto, pero para el otro Jesús fue una señal. Al ver la jarra, el otro Jesús sonrió a Jesús. «Cada pequeña acción de bondad es una semilla, amigo», le dijo. «Y las semillas, con cuidado y paciencia, siempre florecen». Poco a poco, el escepticismo inicial de la gente del pueblo comenzó a dar paso a la curiosidad. Luego, a un incipiente respeto. El huerto no solo tomaba forma física, sino que también empezaba a cultivar algo invisible pero poderoso en el corazón de la comunidad. La esperanza de que incluso en la adversidad las cosas podían cambiar y que un viejo inútil podía, de hecho, ser el inicio de una nueva y hermosa historia para todos. Y en medio de esa transformación, Jesús, el anciano, encontró un nuevo hogar para su alma, no en el dinero o la aprobación de sus hijos, sino en el trabajo de sus manos y el propósito compartido que el otro Jesús le había ayudado a descubrir. El huerto comunitario, al fin, comenzó a florecer con una vitalidad asombrosa. Cada semilla plantada, cada plantón cuidado con esmero por las manos curtidas de Jesús y la inquebrantable paciencia del otro Jesús, parecía germinar no solo en la tierra, sino también en el corazón de la pequeña comunidad. Tomates de un rojo intenso, chiles vibrantes, cilantro fresco y maíz que se alzaba orgulloso hacia el cielo, transformaron el terreno antes árido y olvidado en un oasis de verdor y promesa. Pero los frutos más valiosos no eran los que se cosechaban de la tierra, sino aquellos que brotaban en el espíritu de las personas. El huerto se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde las risas se mezclaban con el zumbido de las abejas y el canto de los pájaros. Otros ancianos del pueblo, que al principio observaban con escepticismo o quizás con una mezcla de lástima y curiosidad, terminaron por acercarse. La persistencia inquebrantable de Jesús, su renovada energía y la serena sabiduría del otro Jesús eran contagiosas. Estos nuevos participantes aportaron sus propias experiencias, sus secretos ancestrales sobre la siembra y la cosecha, sus historias de vida que enriquecían cada jornada. Jóvenes curiosos también se unieron, atraídos por la camaradería y la oportunidad de aprender algo tangible, algo real, lejos de las pantallas y el bullicio de la vida moderna. El huerto no solo producía alimentos, sino también un sentido palpable de comunidad, de pertenencia, de ayuda mutua que hacía años que no se sentía con tanta fuerza en el pueblo. Las tardes se llenaban de conversaciones animadas, de consejos compartidos, de la simple alegría de trabajar juntos hacia un propósito común.
La reputación del anciano Jesús se transformó radicalmente. De ser el viejo inútil despreciado por sus propios hijos, se convirtió en el sabio mentor del huerto, el guía indispensable, el custodio de un conocimiento precioso que se transmitía de generación en generación. Sus manos, que antes temblaban por la tristeza y la soledad, ahora manejaban la tierra con una destreza renovada, con la certeza de quien sabe que cada gesto es importante. Compartía sus conocimientos con una paciencia infinita, enseñando a los jóvenes a distinguir las plagas, a cuidar las raíces, a entender los ciclos de la naturaleza. Su voz, que antes sonaba apagada y quebrada, ahora resonaba con autoridad y calidez, llena de anécdotas y lecciones aprendidas a lo largo de una vida dedicada al campo. Lo más notable era la transformación interna de Jesús. Su alegría, esa que creyó haber perdido para siempre, regresó con una fuerza sorprendente. Sus ojos, antes hundidos y opacos por el dolor, ahora brillaban con una vitalidad renovada. Había algo en su caminar, en su postura, en la forma en que interactuaba con los demás, que denotaba una paz y una fortaleza recién descubiertas. Incluso su salud parecía haber mejorado. Las viejas dolencias no habían desaparecido por completo, pero su espíritu robusto las hacía parecer menos pesadas, menos urgentes. El otro Jesús observaba todo esto con una sonrisa de satisfacción, siempre presente, siempre dando un consejo oportuno, siempre ofreciendo una mano amiga, pero siempre dejando que el anciano fuera el verdadero protagonista, el líder indiscutible de este renacimiento. Los rumores sobre el huerto y la nueva vida de Jesús no tardaron en llegar a oídos de sus hijos en la ciudad. Al principio los ignoraron, considerándolos meras invenciones o exageraciones del pueblo. Pero a medida que los rumores se volvían más insistentes, más detallados, y hablaban no solo de un huerto, sino de una comunidad floreciente, y, lo que era más relevante en sus mentes, de un posible aumento del valor de la propiedad, la curiosidad superó su indiferencia. No era una preocupación genuina por el bienestar de su padre lo que los impulsaba, sino una mezcla de incredulidad y un calculador interés sobre lo que podría significar este cambio para sus planes de venta. Decidieron hacer una visita, una especie de inspección. Llegaron un sábado por la tarde, en sus coches relucientes que desentonaban con el ambiente rústico del pueblo. Cuando se bajaron, el aire vibraba con el murmullo de voces alegres que venían del huerto. Se acercaron con cautela, esperando encontrar a su padre en su acostumbrada melancolía, quizás un poco más animado, pero aún el viejo inútil al que habían dejado. Pero lo que encontraron los dejó atónitos. Allí estaba Jesús, su padre, rodeado de gente de todas las edades. No estaba solo, ni encorvado, ni con la mirada perdida. Su rostro, surcado por arrugas, estaba iluminado por una sonrisa genuina. Hablaba con entusiasmo, señalando una planta, explicando un proceso, y la gente lo escuchaba con respeto y admiración. Tenía un brillo en los ojos que sus hijos no recordaban haber visto en años. Quizás nunca con tanta intensidad. Llevaba ropa de trabajo, manchada de tierra, pero se movía con una ligereza que desmentía sus 70 años. A su lado, con su sempiterna calma, estaba el otro Jesús, observando en silencio, con esa mirada profunda que parecía entenderlo todo. Los hijos se detuvieron en el límite del huerto, incapaces de pronunciar palabra. El contraste entre la imagen que tenían de su padre y la que ahora tenían ante sus ojos era abrumador. El viejo inútil se había transformado en un pilar de la comunidad, en un hombre respetado y querido.
La escena era tan vibrante, tan llena de vida y propósito, que por un instante, un pequeño e incómodo instante, sintieron una punzada de algo que se parecía a la vergüenza, y quizás una pizca de arrepentimiento por haberlo abandonado. Pero sus mentes rápidamente volvieron a la lógica de los números y la herencia, buscando una explicación racional para este inexplicable giro de los acontecimientos. Su padre era diferente, sí, pero eso no cambiaba sus planes. ¿O sí? La presencia de tanta gente, de tanto trabajo invertido, solo podía significar una cosa en sus cabezas. El valor de la propiedad había subido, y ahora era el momento perfecto para insistir. Se acercaron con una falsa cordialidad, listos para reiniciar su ofensiva, sin saber que el hombre ante ellos ya no era el mismo que habían intentado despojar. El encuentro fue inevitable. Los hijos se abrieron paso entre los vecinos, saludando con sonrisas tensas y miradas furtivas hacia el otro Jesús, a quien observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Se acercaron a su padre con una familiaridad forzada, como si el tiempo y el abandono nunca hubieran existido. «Padre, qué alegría verte tan bien», exclamó el mayor, con un tono que no lograba ocultar su asombro y su agenda oculta. Jesús, el anciano, los miró directamente a los ojos, sin rastro de la sumisión o la tristeza de antaño. En su mirada había ahora una firmeza tranquila, una dignidad restaurada que los desconcertó. El anciano respondió con una voz que, aunque serena, llevaba el peso de una nueva autoridad. «Hijos, me alegra que hayan venido. Hay mucho que mostrarles aquí». Los invitó al centro del huerto, donde las plantas se alzaban orgullosas y donde la comunidad zumbaba con actividad. Durante un rato, los hijos intentaron mantener la fachada, elogiando el huerto con comentarios superficiales, pero sus ojos no dejaban de recorrer la propiedad, calculando el valor añadido. La impaciencia pronto se apoderó de ellos. Finalmente, el segundo hijo, más directo que el primero, atacó al blanco. «Padre, esto es admirable, de verdad, pero sabes que el tiempo corre. Esa casa y este terreno tienen un gran potencial. Te hemos dicho que es hora de vender. Es por tu bien, para que no tengas que preocuparte por nada». El menor asintió con vehemencia, añadiendo: «Sí, padre, piensa en el dinero, en tu futuro. Podemos encontrar una buena casa en la ciudad para ti, cerca de nosotros». Sus palabras, cargadas de una falsa preocupación, resonaron como un eco de las humillaciones pasadas. Jesús, sin embargo, no se inmutó. Mantuvo la mirada fija en ellos y por primera vez tomó la iniciativa. «Hijos, ya hablamos de esto, y he pensado mucho en lo que significa mi futuro, y más importante aún, mi legado». El otro Jesús permaneció a su lado, en silencio, su presencia imponente llenando el espacio con una serenidad que parecía aplacar cualquier intento de agresión. Su mirada, profunda y penetrante, se posaba a veces en los hijos, a veces en el anciano, como un testigo silencioso pero poderoso. «Ustedes me llamaron viejo inútil», continuó Jesús, su voz calmada pero resonando con una verdad innegable. «Me dijeron que ya no me necesitaban, que mi único valor era lo que podía venderse de esta tierra. Me quisieron despojar de mi dignidad y de mi hogar, el último recuerdo de su madre». Una punzada de vergüenza atravesó los rostros de los hijos que intentaron interrumpir, pero él los detuvo con un gesto. «Pero he aprendido algo aquí de la tierra y de la gente que me rodea, y de este buen hombre», dijo, señalando al otro Jesús. «He aprendido que el verdadero valor no está en lo que puedes vender, sino en lo que puedes dar.
no está en la acumulación, sino en la contribución. Las palabras del otro Jesús resonaron en el ambiente, no como una confrontación directa, sino como una verdad profunda que se manifestaba a través de la voz del anciano. El verdadero legado, dijo Jesús, no es el dinero que se reparte al morir, sino el amor que se siembra en vida. No es un patrimonio material, sino la riqueza de un corazón generoso y de una comunidad unida. Los hijos, al ver la transformación de su padre, su nueva fortaleza, la calidez de la comunidad que los rodeaba y la mirada penetrante del otro Jesús, pudieron sentir una punzada real de arrepentimiento. Se dieron cuenta de que habían juzgado a su padre por su utilidad material, ignorando su valor intrínseco y la sabiduría que podía ofrecer. El anciano Jesús hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Luego, con una convicción que nunca antes habían presenciado en él, pronunció su decisión final. Esta casa y este terreno, hijos míos, no se venden. Ya no son solo míos. Son de este pueblo. Son de esta comunidad que me ha devuelto la vida. Son el hogar de este huerto que alimenta a nuestros vecinos y enseña a nuestros niños. Este es mi verdadero legado, mi herencia viva. Los hijos se quedaron mudos, su plan desbaratado, sus esperanzas de un reparto rápido de dinero hechas añicos. La herencia que pensaban recibir ya no existía de la forma que ellos esperaban, sino que se había transformado en algo mucho más grande y significativo, algo que trascendía el valor monetario. Su padre, al que habían considerado un viejo inútil, se había convertido en el arquitecto de un futuro para muchos, negándose a ser un mero objeto de transacción. La decepción era palpable en sus rostros, pero también había un atisbo de asombro, y por qué no decirlo, una profunda admiración por la inquebrantable determinación de su padre. El anciano Jesús, con la mirada serena y el apoyo tácito del otro Jesús, había redefinido completamente los términos de su existencia, y al hacerlo, había forzado a sus hijos a enfrentar la pobreza de sus propios valores en contraste con la riqueza espiritual que ahora emanaba de él. El huerto, antes símbolo de lucha y abandono, se erigía ahora como un testamento viviente de la resiliencia y el poder transformador de la bondad. La noticia de la decisión de Jesús resonó en el aire, fría y definitiva. Los hijos mudos no sabían cómo reaccionar. Habían llegado esperando encontrar una negociación, un regateo por la venta de la tierra, quizás un padre que, ablandado por el tiempo y la soledad, cediera finalmente. En cambio, se encontraron con un muro inexpugnable de dignidad y propósito. La herencia que tanto anhelaban, el dinero en efectivo que ya habían planificado gastar, se había desvanecido como el humo. El huerto, antes un mero terreno infravalorado, ahora era un símbolo de algo mucho más grande, inaccesible para sus manos codiciosas. Se marcharon, no sin antes lanzar miradas de desaprobación y amargura. No hubo gritos ni reproches airados, solo un silencio cargado de decepción. Sus caras, al alejarse, reflejaban la frustración de quienes han perdido una batalla que creían ganada. Sin embargo, en el fondo de sus mentes, una semilla se había plantado. La visión de su padre, radiante, rodeado de una comunidad que lo valoraba, con ese brillo inusual en los ojos, los persiguió de regreso a la ciudad. No era arrepentimiento inmediato, ni una conversión milagrosa, pero sí una grieta en su caparazón de egoísmo. Una pequeña duda sobre si la verdadera riqueza era el dinero o algo que ellos habían desechado. Esa semilla, aunque diminuta, algún día podría germinar.
Mientras los coches de los hijos desaparecían por el camino polvoriento, el huerto volvió a llenarse de la alegre algarabía de la comunidad. Hubo una celebración espontánea, un torbellino de abrazos y felicitaciones para Jesús. Las mujeres le traían platillos caseros, los hombres le palmoteaban la espalda con respeto, y los niños, aún ajenos a la complejidad de los adultos, corrían entre los surcos, recolectando las últimas verduras del día. Jesús, con una sonrisa serena, aceptaba cada muestra de afecto, su corazón desbordado por una felicidad que nunca creyó posible. Ya no era el viejo inútil, sino un pilar, el sabio mentor, el abuelo de un pueblo entero. Su vida, que había parecido condenada a la soledad y el abandono, se había transformado en un festín de compañía y propósito. El otro Jesús, con su habitual discreción, permaneció en segundo plano durante la celebración. Su mirada, sin embargo, se posaba sobre el anciano Jesús con una profunda satisfacción. Había cumplido su misión. Una tarde, semanas después de la partida de los hijos, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y púrpuras y el aire se llenaba del aroma a tierra mojada, el otro Jesús se acercó al anciano, quien regaba unas pequeñas plántulas de maíz. «Mi labor aquí ha terminado, amigo», dijo con una voz suave que apenas rompió el silencio de la tarde. «Has encontrado tu camino, tu propósito. Ya no me necesitas». Jesús, el anciano, alzó la vista. No hubo sorpresa en sus ojos, sino una profunda gratitud. Siempre supo que la presencia de aquel hombre era efímera, una bendición prestada. «Gracias», murmuró, y la palabra se quedó corta para el torrente de emociones que sentía. El otro Jesús le dedicó una última sonrisa, tan serena como siempre, tan llena de sabiduría. No fue un adiós grandilocuente, ni un abrazo emotivo. Fue una despedida silenciosa, un reconocimiento mutuo de que el viaje había llegado a su fin. El otro Jesús se dio la vuelta y se alejó por el sendero, perdiéndose entre la penumbra del crepúsculo. Su figura se desvaneció, no como un fantasma, sino como un recuerdo cálido que se aferra al corazón. Su presencia física se había ido, pero su influencia, sus enseñanzas, el espíritu de su bondad, permanecieron en cada hoja del huerto, en cada sonrisa del anciano, en cada gesto de solidaridad de la comunidad. Jesús vivió muchos años más, rodeado del cariño de su nueva familia. El huerto floreció, creciendo en tamaño y en significado. Se convirtió en el corazón del pueblo, un lugar donde no solo se cultivaba alimento, sino también esperanza, amistad y el espíritu de la generosidad. Los niños que correteaban por sus surcos crecieron escuchando la historia de Don Jesús y el viejo inútil, que transformó su destino y el de todo un pueblo. El anciano, con el paso del tiempo, nunca perdió su brillo ni su alegría. Había descubierto que la verdadera riqueza no era el oro ni las propiedades, sino el amor compartido, el propósito encontrado y la capacidad de transformar la desesperación en luz. Su vida fue un testimonio viviente de que la bondad y la fe pueden revertir la más profunda de las soledades. Cada amanecer, al ver el sol tocar las hojas verdes del huerto, Jesús sonreía. Su legado, más valioso que cualquier herencia monetaria, estaba allí, palpable, alimentando cuerpos y almas. La historia de Jesús nos enseña que incluso cuando parece que todo está perdido, siempre hay una oportunidad para el renacimiento, para encontrar un propósito y para demostrar que el verdadero valor de una persona no reside en lo material, sino en la bondad, el amor y la capacidad de inspirar a otros. Y así, en el corazón de un pequeño pueblo mexicano, el huerto de Jesús floreció por siempre,
Un recuerdo eterno de que ninguna vida es inútil cuando se vive con corazón. Si te ha conmovido esta historia de transformación y resiliencia, suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos inspiradores como este. Dale a me gusta y déjanos un comentario contándonos qué significa para ti la verdadera riqueza. Hasta el próximo video, donde exploraremos más historias que cambian vidas.